La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Buenas, queridos amigos y amigas, letrasmistas, cita con la literatura, con las palabras, con la cultura, con todo lo que tenga que ver con lo malagueño en el ámbito pues, de la cultura y de comunicarnos. Y yo tengo hoy conmigo una invitada malagueña de Tebas, que es Isabel Anaya Moreno, que me trae su último libro, Carta para una futura fraternidad, con un subtítulo de Salomón y Gavirol, en la edad de oro de la cultura judía en España. Ben Gavirol, que como todos sabemos es un malagueño ilustre, que se acaban de cumplir 1001 años de su nacimiento. Y otra novela que me has traído también, Isabel, que es El protegido de Asclepio. Fíjate que a esta altura de la palabra me voy a turrullar. Isabel, ¿por qué una mujer como tú, con su trayectoria como profesora, decide ser escritora? Pues es algo que desde la infancia, ¿no?, arrastra una vocación. Empecé escribiendo relatos, cuentos, poesía y desde hace unos 20 años, pues novelas. Y novelas, como la ves, muy potentes, ¿no? Sí, hay novelas aquí sí. Bien hondas, ¿eh? También escribo teatro, o sea, escribo de todo. ¿Y ahora por qué le ha tocado a Ben Gavirol? Pues Ben Gavirol siempre me ha llamado la atención, ¿no? Mi calle de la Trinidad, hay un trozo que se llama Ben Gavirol. Después pues está con nosotros tomando copa en el Pimpi, ¿no? Es muy familiar. Pero sobre todo... Bueno, yo creo que el Pimpi toma copas con Ben Gavirol, que es distinto. Todo. Sí. Y sobre todo a partir de un viaje que hicimos a Madrid, en un grupo de estos de guía que nos encontramos con una guía turística, había una chica que era sefardí, era de Israel, de sefardí, y al escuchar que éramos de Málaga, se acercó a mí y me comentó que venía de Málaga, porque quería conocer la tierra de Gavirol. Y entonces me contó que los cantos litúrgicos de la comunidad sefardí pues se basan en poesía de Gavirol. Ellos tienen a Gavirol como una especie de santo, ¿no? Su filósofo y su poeta es Gavirol. Entonces para ellos está muy presente. Sí, los además, malagueños los deberíamos tener también, como una especie de santo, porque sin duda su pose, la hondura de su obra, nacido aquí, obviamente es tan importante que debemos tenerlo en ese lugar de santo. Es muy importante en la cultura universal, ¿no? Porque de hecho en Israel, o sea, Tel Aviv, que es la capital administrativa de Israel, la principal avenida se llama Ben Gavirol. Y también es muy conocido en el resto de Europa, ¿no? O sea, la filosofía, hay muchos estudios filosóficos de las universidades de Inglaterra, americanas, ¿no?, en torno a la obra de Ben Gavirol. Y después tiene una poesía mística que es la que más me llamó la atención, que no tiene nada que envidiarle a la de Santa Teresa o San Juan de la Cruz. No tiene nada que envidiarle. Sí. De hecho, ellos beben de esa filosofía precedente, sin ninguna duda, y de su poesía. ¿Por qué Carta para una futura fraternidad? ¿En qué piensas? Porque Ben Gavirol es un poeta y filósofo que es puente entre las culturas judía, cristiana y musulmana, que por eso también me llamó la atención, porque me interesa esos personajes históricos, ¿no?, que son fuente de concordia. Él vivió en la Al-Ándalus del siglo XI, de cultura musulmana, porque escribía su obra filosófica, la escribió en árabe. De hecho, los filósofos cristianos lo llamaban Avicebrón, pensando que era un filósofo árabe. Sí. Y influenció mucho en la escolástica, en la obra de San Tomás de Aquino o Gregorio Magno, y a la vez que acercó a los monasterios al pensamiento de Platón y de Aristóteles. O sea, que es un erudito y un puente de cultura, ¿no? Sin duda, yo creo que es el mundo perfecto
en ese lugar en el que convergeron las tres Claro, grandes claro. culturas y se dio aquí. Por eso Andalucía Sí, sí. es, sin duda, ese crisol de culturas tan importante como es él, ¿no? Sí. ¿Esto está narrado a modo de ficción o a modo ensayístico? Es una ficción, porque realmente de Ibén Gavirol se sabe muy poco. Lo poco que se sabe es a través de sus poesías, ¿no? que él se define mucho, ¿no? Como físicamente, como bajito, poca cosa, enfermizo. Tuvo una enfermedad que marcó su vida, que era una especie de psoriasis muy agresiva, y como huérfano, ¿no? O sea, Ibén Gavirol, lo poco que se sabe a través de un poeta posterior a él, pero que conoció a la gente, a los ancianos que lo conocieron, pues al parecer nació en Málaga hacia el 1021, pero muy poco estuvo en Málaga. Emigra con su padre a Zaragoza, que allí había un visir judío, que también era un poeta, que era el visir del rey Mundir II, de la taifa de Zaragoza, y allí desarrolla su obra prácticamente, ¿no? Después tiene una época cuando el rey Mundir y su visir judío pues, son asesinados por un golpe de Estado y se va a Granada, al amparo de otro visir, también de un rey musulmán, que otro poeta también, que es Nagrela. Y entonces, pues, ahí también está como unos 5 años más o menos, vuelve a Zaragoza, porque tiene un carácter muy agrio, ¿no? Quizás por la enfermedad, quizás por la soledad, ¿no? Y se enfrenta siempre a sus protectores. Se enfrentó a Nagrela, vuelve otra vez a Zaragoza y allí parece que tiene un conflicto con la judería, ¿no? Que lo tachan de filósofo griego, ¿no? Por su preferencia por la filosofía clásica griega, ¿no? Aunque él tiene una raíz judía y reivindica, ¿no? En su poesía religiosa. Y le lanzan un eren, que es un destierro, y a partir de 1045, que más o menos pasa esto, se le pierde la pista. Hay una leyenda que lo sitúa en Valencia, porque siempre deseó ir a Jerusalén, ¿no? Entonces se cree que eligió, ¿no? Sí, y se cree que eligió Valencia, aprovechando que tiene un puerto, que salía mucho barco para Oriente. Y hay una leyenda que dice que un poeta musulmán lo asesinó por envidia y que desde su tumba nació una higuera con los higos exquisitos, ¿no? Eso ya es el terreno de la leyenda, ¿no? Pero vamos que un poco mitológico. Pero vamos, el hecho es eso, que son muy pocos. Al final, en las notas de la autora, pues indico lo que hay testimoniado y los personajes que son reales, para separarlo de lo ficticio. Muy o sea, bien, porque muy también interesante habla de ese ejercicio de claro, cara al claro. lector. Isabel, cuando escribimos, todos los autores tenemos una clara idea de cuál es nuestro estilo, hacia dónde queremos irnos. Mejor que nadie lo interprete es que uno mismo se defina. Y en este caso, ¿cómo te defines a ti misma como autora? Pues yo siempre trato temas históricos normalmente. O sea, no tengo un tema específico, pero me gusta la novela histórica. Normalmente siempre en tercera persona, ¿no? Aunque este está en segunda persona porque realmente es una carta. O sea, Gavirol le escribe a su amigo Rodrigo de Jaca, ¿no? Entonces es una larga carta, que al tiempo es también un balance de su vida, ¿no? Porque se supone que ya ha cumplido 50 años, que a esa edad era un anciano, ¿no? Enfermizo, y entonces tiene ese estilo intimista, ¿no? de la segunda persona, aunque está estructurada como una novela, en el sentido de que tiene apartados y numeración de los episodios, ¿no? Y el porqué está en un giro que queda en la postdata final, ¿no? Y entonces pues que deja totalmente al lector sorprendido, y que lo dejo ahí. Bueno, sí, porque sí, por favor, tienes que dejarlo ahí. Es lo que me ha gustado de la novela. Para que la gente se acerque a la novela. La postdata que da todo sentido a la novela. Muy interesante ese juego literario, es muy interesante. ¿Qué más proyectos tienes en cierne, aparte de este que está muy vivo y la otra novela de que ahora me hablaré un poco también de ella? ¿En qué andas? Sí, ahora estoy con teatro.
Estamos funcionando el flamenco y el teatro. Qué bien. El flamenco que se está perdiendo, ese flamenco que se hacía a pulmón en el campo, los cantes de trilla, los cantes de trabajo en la forja, ¿no? Estamos buscando también las raíces judías del flamenco, mezclándolo, investigando en el Kol Nidre, que precisamente ahí es el canto que abre el Yom Kippur, ¿no? Que es un cante que muy parecido al flamenco, ¿no? De ese de lamento, ¿no? En ese cante, ¿no? Los judíos le piden perdón por todas las veces que a la hora de la historia han tenido que negar, ¿no? Su procedencia y su fe para salvarse, ¿no? Entonces, pues, y muchos cantes que hay, ¿no? En las raíces judías, y musulmanas es evidente, ¿no? Pero sobre todo las judías. Estamos haciendo un trabajo con el cantaor Miguel Astorga y a través del teatro, o sea, una fusión. Eso es lo que estoy ahora. ¿Y la investigación es academicista a través de la universidad o de las escuelas de arte, o estáis haciéndolo de forma autónoma? ¿Cómo estáis haciendo la investigación? Bueno, Miguel Astorga ha estado muy interesado siempre en investigar. Y recuperar los cantes que se van a perder. Hay muchos cantes que se están perdiendo porque la trilla, ya no hay trilla, en las minas pues ya no, prácticamente. No se ven los mineros. Los mineros ya en España. Y muchos cantes de trabajo, muchos cantes rituales también, ¿no? De las bodas, de muchos cantes que ahí está la raíz y lo más genuino del flamenco, ¿no? O sea, es nuestro gospel, nuestro cante alma, ¿no? Entonces, pues no son muy comerciales. Y entonces Miguel Astorga en ese nivel pues sí que está haciendo una labor muy importante, porque recorre todo lo que es la parte minera de Jaén, ¿no? De Linares, toda esa parte y eso, y entonces pues investiga donde se investigan esas cosas, que es en los ancianos, ¿no? En los patriarcas, claro, en las familias gitanas, que es donde se, ¿no? La tradición oral. Claro, la tradición oral. Y yo pues la parte más técnica, más academicista, pues la llevo yo. Muy bien. Sí. Isabel, ¿por qué todos tenemos un motivo, ¿no? ¿Por qué tenemos que acercarnos a tu literatura? Pues, ¿por qué lo hacemos atractivo para el que nos está viendo? ¿Por qué nos acercamos a Isabel Anaya? ¿Para qué la leemos? ¿Cómo la leemos? Bueno, mira, yo te voy a decir qué me impulsa a mí a hacer mi novela. Me parece muy bien. Después, si se quieran, eso le hace siendo atractivo. Pues a mí, concretamente, estos dos libros, ¿no? Tanto El protegido de Asclepio como este, pues yo lo he hecho como una especie de psicodrama. O sea, a mí me interesa saber nuestras raíces culturales, ¿no? ¿Por qué pensamos como pensamos, ¿no? El protegido de Asclepio, pues se desarrolla entre la Iglesia, la Grecia del siglo V, de la época de Pericles, que es donde hay un renacimiento filosófico, artístico, que todavía... Otro renacimiento, que estamos todavía viviendo. Claro, estamos todavía viviendo, ¿no? Pero también a través del médico, que es protagonista de la parte antigua, que viaja por Persia, por Egipto, por la India, que también ahí tenemos nuestras raíces, ¿no? Ideológicas, o sea, el budismo prácticamente hasta la sociedad, ¿no? Actual, y la cultura persa influyó en la Biblia, ¿no? Porque allí se redactó, ¿no? Cuando Nabucodonosor se llevó en cautiverio a la aristocracia judía, ¿no? Y también, por supuesto, la egipcia, que es como donde bebe el arte griego y la filosofía griega, es como ¿no? Entonces, esa parte primera del libro, ¿no? Del libro de Asclepio, pues indaga ahí, ¿no? Después, en la otra subtrama que se desarrolla en el Madrid de 2011, la España, en ese mundo que tras la crisis de 2008, ¿no? 2012, ¿no? Pues y entonces hago un paralelismo entre las dos épocas, ¿no? Porque realmente entre el siglo V y la época del Madrid de 2011, ¿Tú la has época... encontrado paralelismo? Sí, hay paralelismo, muchos. O sea, yo empecé a escribir El protegido de Asclepio simplemente como una obra histórica, con ese protagonista que es un médico que recorre todo el mundo conocido, ¿no? Para ver de su ciencia, ¿no? Cuando la filosofía engloba toda la ciencia, ¿no? Y esa crisis económica que trajo a Grecia, ese periodo tan glorioso económicamente de Pericles, ¿no? Que había barcos que llegaban de Europa para pagar impuestos
a Grecia, ¿no? que arruinó la artesanía y la agricultura ateniense, o sea, hizo rico a los ricos navieros, o sea, más rico a los más ricos, o sea, los ricos como siempre y más pobres a los pobres. Entonces, ese paralelismo lo encontré cuando estaba escribiendo la novela porque me pilló su escritura durante todo el proceso de 2007 hasta 2015. Fue tan complejo y tan sí, duro sí. para Entonces, muchas por eso personas. se desarrolla a través de una historia, de una reencarnación, o sea, una deuda kármica contra este médico del siglo V, y la tiene que espiar una profesora universitaria que vive con sus alumnos todas esas crisis. Isabel, Actualidad. está todo editado en Genal. Sí. Es muy importante decirlo porque es una editorial con la que nosotros tenemos muy buena relación, somos muy buenos amigos y además permite una distribución muy importante a la hora de que vosotros, los autores que publicáis con Genal, y autoras en este caso, podáis distribuir vuestra obra. La podéis adquirir aquí mismo en la librería Luces, la pueden en Proteo, en Prometeo, obviamente. Y ¿tú tienes página web o forma en que los lectores y lectoras puedan acceder a ti o redes sociales? Sí, Por sí. si nos las quieres Tengo contar. Facebook, Isabel Anaya, y después tengo también Instagram, que es @escritora Isabel Anaya. Muy bien, pues eso es muy importante para que los Claro que lectores sí. y lectoras puedan. También tengo un blog donde comparto mi documentación histórica. Qué bien. Y que se llama Isanaya y las musas. Bueno. Y allí hay un comentario histórico de todas las novelas, también hay relatos, comentarios de libros, pero sobre todo a nivel de las novelas, ¿no? ¿Qué podemos extraer, ¿no? de esa ciencia antigua, de esa filosofía y ideología que hemos heredado, ¿no? Sin duda, y que Nuestras tenemos raíces. que preservar como legado. Claro, claro. Isabel, ha sido un placer tenerte en Muchas Letras gracias a Mixtas, vosotros, un a tu programa. verdadero honor que hayas estado con nosotros. Isabel Anaya Moreno, con El protegido de Asclepio y Carta para una futura fraternidad en el entorno de Salomón Ben Gabirol. Muchísimas gracias, Isabel. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Amigos, amigas, cultura, mucha cultura y que mejor que con Ben Gabirol. Así que así cerramos este programa. Nos vemos la semana que viene. Gracias por tanto cariño cada semana. Chao.